Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto nuevamente estar reunidos aquí para platicar en relación al proyecto de investigación, historia y divulgación de obras hidráulicas y recursos hídricos que en el año pasado, y estamos ya concluyendo en este 2025, se ha llevado a cabo, se ha desarrollado aquí en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, donde hemos participado diferentes compañeros, donde han participado profesores de esta casa de estudios, y también alumnos de esta casa de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. En este proyecto también han participado invitados de otras instituciones como el Colegio de Morelos, donde tenemos algunos compañeros que han aportado sus conocimientos en relación a el tema de los recursos hídricos. Eh, en este caso, en este momento vamos a platicar con Jefté Aarón Cruzalas, que es estudiante de la licenciatura en Archivonomía, quien recientemente se publicó un artículo que se llama Consecuencias socioemocionales de las inundaciones, caso de la colonia Culturas en Chalco, Estado de México. Muy buenas tardes, Aarón, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y al contrario, gracias por esta invitación y también pues estoy agradecido por formar parte de este proyecto de investigación. Aarón, platícanos de ti. Eres estudiante de la licenciatura en Archivonomía, pero ¿en qué semestre vas? ¿En qué modalidad? Actualmente como estudiante, Aarón Jefté, ¿cómo se encuentra en esta escuela? Sí, soy estudiante de la licenciatura en archivonomía. Estoy en el séptimo semestre, eso quiere decir que ya estoy en la recta final. Y la modalidad en la que estoy estudiando es no escolarizada, es decir, a distancia. Entonces, pues me considero ya precisamente estoy en la etapa final, entonces ya he avanzado en esta carrera. Aarón, ¿qué se siente que un estudiante, en este caso muy concreto de la licenciatura en Archivonomía, haya tenido la oportunidad ya de publicar un artículo ya en una revista indexada, que tiene un reconocimiento importante la revista, y pues sobre todo que tus conocimientos hayan sido vertidos en este documento del cual ya hemos hecho referencia y haya sido aceptada para ser publicado en el mes de septiembre, si no mal recuerdo, es el número que salió tu trabajo, ¿no? Sí, se siente, pues es una satisfacción muy grande como estudiante. Obviamente en el lado personal, pues sí, el orgullo y que se siente bien, pero hablando acerca del lado académico, es una satisfacción ver el resultado de trabajo arduo, porque ahora ya he descubierto, me queda claro lo que hay detrás de un artículo, ¿no? La investigación que se hace, todo lo involucrado. Entonces, cuando ya uno ve que para empezar aceptan su artículo, en este caso mi artículo, es pues muy emocionante y verlo publicado, que ya se puede compartir y se puede leer, es una emoción muy grande, una sensación muy bien que pues yo lo recomendaría a todos. Académicamente, ¿qué te ha brindado la EMBA para que hayas tenido la oportunidad de poder publicar este trabajo? Hubo muchísimas herramientas académicamente hablando porque me enseñaron mucho sobre la investigación documental, las materias, las unidades de aprendizaje que tengo, que llevo a cabo en la licenciatura. eh, Me formaron mucho en cuanto a la investigación documental. Se desarrollaron habilidades que hacen aún más diestra esta tarea y también en seleccionar mucho mejor autores, colecciones para hacer investigación. Y también al ver de primera mano a docentes que han hecho investigación o estar participando en los eventos académicos que ha habido aquí en la EMBA, eso me despertó muchísimo el interés. Escuchar a una persona, a una experta en archivos que dijo precisamente eso, que los que estamos relacionados con archivos deberíamos hacer investigación porque ya tenemos la materia prima. Esa frase a mí me llamó mucho la atención y entonces dije, sí es cierto, tenemos todo a la mano, ¿por qué no hacer investigación? Y pues esto fue el panorama, se me abrió este panorama gracias a esta licenciatura. ¿Cómo te incorporas al proyecto, Aaron? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que te lleva para que entres a este proyecto de historia y divulgación, obras hidráulicas y recursos hídricos? Pues la verdad siempre me ha interesado mucho lo que hace la escuela, o sea, la sigo en sus redes sociales, en su página de internet. Entonces, como sí me interesa mucho pues la escuela, en este caso la EMBA,
veo las ofertas que hay. Entonces, por allí vi precisamente la oferta, o por así decirlo, o lo que había de proyecto, la convocatoria, mejor dicho, es la palabra. Entonces me animé a aplicar porque dije, bueno, tengo ahí algunas habilidades y ¿por qué no aplicamos a esta convocatoria? Y es así como me acerqué y después fui seleccionado y se me explicó de qué iba el proyecto. Es así como entonces entré ya a este proyecto de investigación. Ahora, ¿cómo surge? Ya te invitan, te dicen que participes con una colaboración, que participes activamente en el proyecto. ¿Cuáles fueron tus actividades que hiciste en este proyecto? Y sobre todo, y lo más importante de esta pregunta es, ¿cómo llegas a concretar el título y el tema que vas a desarrollar para este artículo? Sí, dentro de las actividades, las básicas, las comunes que hice como becario de investigación, precisamente hacer toda la investigación documental en repositorios electrónicos, sobre todo, muchos libros, artículos de revistas. Como ya tenemos el tema central, entonces un investigador me comentó qué se necesitaba, me explicó más sobre el asunto. Hice esta investigación, pero también se hizo mucha investigación documental en centros de información, ya en archivos, muchas visitas al archivo histórico de la Ciudad de México, al Archivo General de la Nación y otros, ¿no? Bibliotecas donde se empezó a documentar, a extraer la información necesaria. Precisamente justo por estar en este proyecto se nos invitó a varios eventos académicos en relación al agua, los sistemas hídricos, recursos hidráulicos. Y fue precisamente en uno de estos eventos donde el comentario de una persona dijo que se hablaba muy poco de las afectaciones socioemocionales, que se hablaba mucho de lo, sí, de lo físico, de lo quizás hasta de lo económico, se hablaba de que nos iba a faltar el agua, pero que muchos, o muy pocos, perdón, tocaban ese punto, ¿no? Las afectaciones socioemocionales. Solo lo dijo como comentario. Y bueno, todos concordaron que sí, que era importante, pero hasta ahí se quedó. Y decía ella el comentario, en este caso fue una doctora, dijo, yo no he visto o yo no he leído mucho sobre ello. Entonces desde ahí me despertó el interés y dije, sí es cierto. Y lo relacioné porque conocía personas que me platicaban sobre esa situación, que la vivían constantemente. Entonces dije, está bien, voy a hacer una investigación sobre eso. Lo propuse a un investigador aquí del proyecto y me dijo, sí, es interesante. No había seleccionado la colonia aún, pero había mucho campo, en ese tiempo pues había muchas colonias que pasaban por lo mismo, pero me di la tarea de concretar, de especificar en dónde hacer esta tarea y fue así como pues surgió este proyecto de investigación. Hablabas de los proyectos de investigación, o por más bien, en eventos académicos. ¿En qué eventos académicos has participado y que pues, ha sido como resultado de tu trabajo de investigación y de pertenecer al proyecto? Sí, aquí justo en la EMBA el año pasado se llevó a cabo un encuentro de investigadores, ahora fue hasta de forma internacional, el primer internacional, el segundo aquí nacional de investigadores. Ahí mismo me animé a participar en este encuentro para exponer los resultados de mi investigación y lo enfoqué en ese momento a cómo un archivónomo podría hacer investigación y cómo los archivos y las bibliotecas pues tienen la materia prima de una investigación, ¿no? Entonces lo expliqué de una forma sencilla, pero sí muy específica. Y entonces ese fue un evento que ya se estaban presentando ahí, vislumbrando todo lo que había hecho como investigación. Aún no estaba el artículo, pero ya se podían ver las bases. Y después en el Archivo General de la Nación hubo un conversatorio donde se invitó a todos los relacionados a los archivos y en mi caso como estudiante y como asistente de investigación y aparte como pues ya el autor de un artículo pude aportar ya mucho más, ya me sentía todavía ya en mejor posición para hacer una aportación en cuanto a este conversatorio. Muy bien, ya nos has hablado un poco acerca de cómo defines el tema de investigación, ya un poco cómo te hiciste de cierta documentos que te ayudan justamente a ir preparando el terreno para ir desarrollando este trabajo. Cuéntanos metodológicamente cómo desarrollaste tu artículo, qué hiciste, cómo lo fuiste planteando, cómo lo fuiste desarrollando, para que todos aquellos estudiantes, alumnos que nos escuchen, alumnos y alumnas que nos escuchen en relación a esta plática que estamos teniendo, pues que vean que es posible que un alumno
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía tiene la posibilidad de poder hacer trabajos de investigación de buena calidad y que sean publicados en revistas de alto impacto. Sí, lo aprendí, lo puedo decir claramente que lo aprendí con las unidades de aprendizaje que se dan en AEMA, la unidad de investigación documental e investigación de campo. Ahí 2 docentes tuvieron que ver mucho con esa formación, porque nos enseñaron a hacer la investigación, establecer un marco teórico, obviamente los objetivos, o el objetivo general, los objetivos específicos, desarrollar nuestra hipótesis y la conclusión. Esas 2 materias, desde allí me despertaron más el interés por hacer esa investigación. Lo apliqué ya a este artículo y fue así como fui encontrando, para empezar, pues lo que representa el agua, por qué es necesario, qué hay de las inundaciones, por qué se inunda ese lugar, o sea, no solamente las consecuencias, sino el por qué, o sea, ir más allá de qué está pasando en esta colonia específicamente, ¿no? La de Chalco. Y luego hacer entrevistas gracias a esa unidad, o sea, por eso digo que si se aprovecha todos los recursos que uno aprende aquí en la escuela, o sea, les trae mucho beneficio. Y esa unidad me enseñó a hacer las investigaciones de campo. De hecho, tuve la oportunidad de ir con esa maestra también a ver cómo hace sus investigaciones de campo, y entonces yo ya lo llevé al terreno de mi artículo. Entonces, ya después sí tuve que preguntar mucho, como era la primera vez, cómo se iba formando, me iban explicando, y ya después a la redacción también del artículo, en la parte final, en las conclusiones, eché mano de otras asignaturas que aquí mismo en la EMA da. Ok, estamos de acuerdo que en la escuela te han dado esos conocimientos, pero lo que no te dan en la escuela, quizás, es esa posibilidad de decir, sí puedo hacer investigación. No todos los alumnos se atreven a hacer investigación. De hecho, si tú hoy en día observamos cuál es la manera como la que se piensan titular tus demás compañeros, la mayoría se va a promedio, trayectoria o alguna optativa, pero no tanto hacer las tesis o tesinas que anteriormente pues era una obligación. En el plan de estudios del Plan 2000 era necesario para poderte titular pues desarrollar un trabajo de investigación. En el plan 2019 y con la incorporación al Politécnico, pues el reglamento del IPN de titulación te permite estas otras modalidades de titulación. ¿Qué es lo que hace? Que un alumno como Aarón se atreva, confíe en él en desarrollar este tipo de investigaciones. Sí, es cierto lo que dice. Sí, podría uno irse por lo fácil, y podríamos decir tiene un resultado, ¿no? Pero aquí es mucho la motivación personal, el que uno quiera hacer más, y no solo aplicado académicamente, ¿no? Sino hasta en lo personal. Pero sí, sí fue mucho la motivación personal. También lo digo, lo recalco, es relacionarse con personas que tengan esa misma vocación, ¿no? De ir más allá, de pues de fomentar conocimiento. Otra que, como me ha recalcado usted y otros docentes, sí se requiere mucha disciplina, porque no es algo sencillo. Mientras quizá fines de semana estén algunos, no es que esté mal, lo digo divirtiendo, su esparcimiento, sí uno tiene que estar enfocado, ¿no? En lo que está haciendo, tomarse las cosas en serio. Si uno se compromete a algo, terminarlo. Entonces, a veces sí se podía ver que era un poco largo el camino quizá, o hasta yo mismo lo pensé, no lo voy a lograr, o se me está haciendo más difícil. Pero de nuevo, enfocarse, volverse a sentar con uno mismo, pensar, platicar con uno mismo y decir, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y lo voy a lograr. Y otra vez, de nuevo, a replantearse, a concentrarse en lo que uno está haciendo y tener muy claro el objetivo. Ya uno dice, ok, pues yo quiero ver publicado mi artículo en una revista, pues voy para allá hasta que no termine. Y tener claro los objetivos me ha ayudado bastante. Eh, Ahora sí, Aaron, platícanos sobre tu artículo. ¿Por qué deberíamos leer tu artículo? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos aporta? ¿Qué es lo que te gustó de tu artículo? ¿Qué hay cosas pendientes? Como toda investigación siempre va a haber ventanas abiertas.
que nosotros podemos por ahí colarnos y seguir teniendo un conocimiento más amplio en relación a un tema concreto, en este caso la cuestión de estas cuestiones que a veces parecieran, como tú lo dijiste, no tan estudiadas, porque siempre cuando suceden ciertos desastres en materia hídrica, pues nos vamos quizás más a lo económico. Perdieron todo, su casa está inundada, pero no vamos a las consecuencias socioemocionales, que eso es algo muy importante. ¿Por qué deberíamos leer tu artículo? Sí, pues lo redacté de una forma sencilla. No quiere decir que por lo mismo sea fácil, sino hasta se dice que para hacer las cosas sencillas, o sea, es el doble de trabajo, ¿no? Entonces quise que este artículo, el quien lo leyera, lo entendiera. Y entonces, de ahí que yo primero lo tuve que entender, me tuve que poner en el lugar de los habitantes y entonces escribir para transmitir esos sentimientos de las personas. Otra cosa interesante es que hay testimonios aquí en mi artículo de personas que me lo comentaron hasta con lágrimas en los ojos, ¿no? Aunque aquí nada más se expresan frases, pero bueno, ya cuando ya tengo todo el documento allí completo de la entrevista, lo vuelvo a leer y me pongo a pensar en todo ello, ¿no? Ahí se expresan directamente estas personas que pues ni siquiera el dormir, lo que uno hace todos los días y ya sin pensarlo ellos no lo podían hacer porque escuchaban que iba a llover o veían, perdón, que iba a llover y escuchaban algunas gotas, ya se ponían nerviosos, desarrollaron ansiedad, desarrollaron otros problemas, la depresión misma. Una persona me comentaba y hasta así, pues con tristeza me decía que hasta ya no podían invitar a ninguna persona ni a tomar un vaso de agua, ¿no? Porque su casa ya huele a humedad y es un foco de infección, ¿no? ¿A dónde ir? Ellos no pueden ir a ningún lugar. Tienen que estar viviendo allí, en esos lugares. Y la discriminación que ahora ya ellos también pues les afecta porque otros vecinos los discriminan, las autoridades y hasta en su trabajo. Aparte, pues también, aunque no soy experto en esa materia, en la administración pública, pero sí presento allí quizá unas propuestas de qué se puede hacer para mitigar esto, porque si lo vemos bien, esto va a ser constante y va a ir creciendo no solo en esta colonia, sino en varios lugares de México. Entonces presento algunas opciones y además también es muy actual este artículo y este tema. Y las referencias que presento o las investigaciones que aquí muestro son actuales, son o sea, recientes. Entonces, por eso considero que es un artículo actual y que puede ser utilizado para citar en muchos más casos, ¿no? Aaron, ¿qué temas quedan pendientes y quedan abiertos en relación a este trabajo de investigación que hiciste? ¿Piensas seguir trabajando en la temática? ¿Qué otros proyectos hay en relación a Aarón como estudiante, pero ya próximo egresado de la escuela? Pudiésemos indicar que estás en séptimo semestre, te falta todavía octavo, eres plan 2019, ¿verdad? Exacto. Te falta octavo. Pero en realidad, si nos damos cuenta, ya el próximo 2026, a mediados de Ujú. 2026, tú ya eres egresado de la escuela. ¿Qué sigue para ti? Sí, bueno, hablando de este artículo, sí, hay algunos aspectos que quisiera continuar sobre qué hizo al final la administración. Hubo muchas demandas de parte de los colonos. Cuando hice solicitudes de información, no era completa, la verdad, respondieron de manera incompleta, entonces quisiera seguir indagando y ver cómo terminó y qué ha hecho, en este caso, pues las autoridades de este municipio y cómo esto se puede replicar o si es que hubo solución, cómo se puede replicar en otros municipios. Sí, me ha interesado ese tema del agua, de hecho por ahí se me invitó o hay un tema pendiente ahora hacerlo de una temática diferente utilizando la base de esto, los recursos hídricos, el agua. Para continuar, muchos me han dicho, aunque suena reiterativo, que la expresión dice no que este es el primer artículo de muchos, y la verdad es que sí quiero tomar o hacerme esas palabras de continuar. Mm, Muchos se benefician cuando hay investigación, no solamente el autor obviamente, sino sí, y para la sociedad es muy pues significativo que haya investigación. Lo que sigue para mí, lo que yo quiero hacer, pues obviamente profesionalmente terminar la carrera, titularme y continuar estudiando porque sé que la investigación
beneficia, como decía, a la sociedad, ¿no? Y también quisiera compartir, o ya en el futuro, si todo va bien y pues las circunstancias lo permiten, hasta llegar a ser docente, porque me gustaría compartir pues estos conocimientos y también la experiencia de ser un estudiante a llegar a ser profesional y después pues mostrarle a los jóvenes cómo hacerlo, o explicarles y animarlos, ¿no? Creo que esa parte de la motivación es muy buena compartirle y decirles, ¿no? Que aprovechen todas las posibilidades que les ofrezcan cualquier unidad escolar. Ahora, ¿cómo piensas titularte a propósito de esto? ¿Cómo te ves titulado? ¿Con qué forma de titulación vas a lograr este objetivo? Sí, parecía o parecería extraño, ¿no? Porque no tenía pensado, quizá por asuntos de tiempo y personales, algún aspecto de investigación, pero ahora que lo desarrollé y que veo la posibilidad, ya me han surgido muchos temas de investigación que los puedo desarrollar en una tesis. Varios docentes me han comentado al respecto que pues que ahora si ya tengo los recursos, las bases, pues va a ser mucho más fácil. Lo quiero hacer de esa manera. Siendo sincero, no he definido cuál, pero sí, la tesis creo que es una de las opciones que ya tengo en mente y hasta poder tener ahí algunos temas de investigación. Ahora, Aaron, esto creo que es muy importante que muchas de las personas que nos van a escuchar conozcan que tuviste la oportunidad de apoyar a un gran amigo, a Gerardo, en el Instituto Mora, un instituto que obviamente yo quiero muchísimo porque yo me formé profesionalmente también ahí en este gran instituto y al cual, pues como lo comento y lo reitero, tengo y guardo un gran cariño y pues para mí también es muy relevante que nos compartas esa experiencia. ¿Qué significó para ti trabajar al lado de Gerardo y sobre todo estar de una manera u otra vinculado al Instituto Mora? Sí, como muchos quizá lo sepan, o si no, pues les comento, el Instituto Mora ya pues tiene una especialización ya en posgrados, ¿no? Preparado a tanto maestros como a doctores y fomenta mucho la investigación. Entonces los que están allí, los que imparten, pues obviamente precisamente son investigadores que esa es su actividad casi del 100% de su tiempo. Entonces cuando ya trabajas del lado de un investigador de tiempo completo, eh, te aprendes muchísimo sobre la investigación, ¿no? La manera en que ellos ya desarrollan el tema y sobre todo ya los objetivos muy claros. Yo lo vi con él, en este caso era un tema de investigación sobre la Policía Federal y hacer todo un recorrido, ¿no? Por todos los años que estuvo activa esta policía. Eh, Hace que hasta te interese el tema, eh, lo vivas y hagas una investigación plena, ¿no? Me gusta mucho siempre apurarme en las tareas que se me asignan. Entonces, eh, me lo encargaba, se lo entregaba casi, bueno, no digo de inmediato, pero sí muy pronto. Le sorprendía eso a él, ¿no? Y ya, por lo mismo, tuvimos oportunidad de hacer otras actividades ya, ¿no? Como algunas entrevistas o hacer la descripción de entrevistas que por ahí hubo, buscar más información en internet y demás. Ahí pude, sí es cierto que te dicen cómo, pero uno necesita pues desarrollar ya o potencializar sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, hasta en Facebook, una herramienta de redes sociales, la pude utilizar para hacer investigación porque me entré a grupos de Policía Federal donde yo les preguntaba de viva voz a los que eran ex policías y me comentaban, todo el mundo quiere ser escuchado, ¿no? Entonces ahí ya me platicaban, me comentaban algunos detalles. Entonces, para ser becario también para el Instituto Mora es pues muy, muy especial porque tienen una alta calidad en la investigación. Em, Ahora, Aaron, em, como alumno de archivonomía, ¿por qué crees tú que un alumno puede o los archivónomos podemos dedicarnos a hacer investigación? Porque te escucho y ahora me parece que no nada más te inquieta tanto que ahora ya no sabes qué investigar o a qué dedicarte, ¿no? O sea, se te abren tantas las puertas que pues la intención es continuar con este proceso hacia ser un investigador y eso me parece que es muy válido, es muy pertinente. Yo soy de la idea que como archivónomos
podemos hacer investigación. Por ahí hay un libro que a mí me encanta mucho de Philip Houghton que se llama Esas voces que nos llegan del pasado, en donde él indica que los archivónomos deben ser los encargados de hacer la investigación de manera muy concreta en historia oral, y el historiador es el que debe interpretar y analizar esa información. En este caso muy particular, Aaron, eh, ¿cómo ves tú esta situación de que como alumno, como profesionistas de archivonomía, sí podemos hacer investigación, sí podemos generar conocimientos con fuentes primarias, tú mismo hacerte de tus fuentes, que en este caso se hace hacer entrevistas, etcétera? ¿Qué te parece al respecto esta idea? Sí, y tiene toda la razón cuando dijo eso, que ahora no es problema, pero ahora el asunto es decidirme por qué voy a ir, ¿no? Porque sí, haciendo investigación se abren muchos panoramas. Ya lo que no alcanzabas a ver haciendo investigación, ahora sí, ya ves y puedes, o trataría de hacer muchas cosas, pero obviamente no se puede, pero sí, sí ya, pues dando el paso, ya no te detienes, ¿no? Entonces, sí, el archivónomo tiene todas las herramientas para hacer investigación. Aparte de que, por ejemplo, tan solo el asunto de que conoce ya más archivos, a veces hasta dicen, pues, ¿a dónde investigo? ¿A dónde voy? ¿A dónde estará esta información? ¿O en dónde la encontraré? Ahora ya lo podría decir, ah, pues ve a este lugar, aquí en este lugar está estos repositorios. Cuando iba a bibliotecas, ahí me enteraba que ahí mismo tenían una colección de algo que ni siquiera me imaginaba que existía. Entonces ya uno es más capaz de distinguir dónde hacer investigación. Por eso mismo eh, yo recomendaría, ¿no? Y está ligadísimo el ser archivónomo y con la investigación. No tendría que simplemente ser como un servicio para los investigadores, sino ellos mismos, los archivónomos, que deberían ser investigadores, ¿no? Vuelvo a citar a la doctora Ana Slasher, que dijo eso, precisamente lo decía, es que ya tienen la materia prima ahí en sus manos, los documentos, entonces ahí está toda la información, solamente es estructurarla y obviamente hacer investigación, ¿no? Pero sí, lo seguiría haciendo y lo recomendaría, ¿no? Está totalmente ligado la investigación y la archivonomía. En el año de 1994, cuando sale el programa de desarrollo educativo del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, este plan gira en una idea muy vinculado a la cuestión del capital humano. A mí no me gusta mucho esa teoría, pero a final de cuentas me parece que sí guarda cierta relevancia esta teoría en lo que te voy a comentar a continuación. Ellos decían que la educación es necesario que haya investigación, que los docentes hagan investigación, porque de esa manera van a tener la posibilidad de una mejor calidad en la educación que reciban los estudiantes. ¿Tú podrías visualizar o en tu formación profesional pudiste ver o tuviste esa oportunidad de decir, esta persona hace investigación y considero que los conocimientos que me transmiten son mejores? No quiere decir que el docente sea bueno o malo por eso, pero sí marca una diferencia entre aquel profesor que hace investigación o aquellos que no la hacen. ¿Tú sentiste ese proceso, esa situación en tu formación académica? Por supuesto, lo vi, lo experimenté y sí, sobre todo en la calidad de enseñanza y en la cantidad de contenido del que transmiten el docente que hace investigación, se nota palpablemente, ¿no? Hasta en experiencias en detalles chiquitos, por ejemplo, cuando vi o me platicaba tan solo en una plática con un investigador, ya me estaba enseñando, ¿no? Ya me estaba compartiendo conocimiento y lo estaba poniendo ya en práctica, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ir al Instituto Mora para unas clases, me invitó el doctor Gerardo, estuve presente allí y entonces recibir formación de un investigador, sí, es completamente diferente. Es una experiencia muy bonita académicamente hablando, porque tiene una visión más completa, son complejos sus argumentos, se vale de otros autores, ¿no? Para enseñar, pero él mismo ya es una referencia. Entonces, a lo mejor hasta ya has leído un artículo y tenerlo presente y decirle, ah, en tu artículo ya puedes hasta hablar con él, de debatir de su argumento que está dando, ¿no? De su hipótesis. Entonces, sí, el docente que hace investigación eleva la calidad de enseñanza. Muy bien, Aaron.
Pero por ahí también está pendiente otro artículo que se está trabajando en colaboración y que pues tiene que ver también el resultado de este proceso del proyecto del agua, ¿no? El trabajo del Gran Canal del Desagüe del Valle de México y el Ferrocarril del Desagüe, relación de historias y épocas. ¿Qué nos puedes decir de este trabajo? ¿Qué te está dejando también este artículo? ¿Qué hay en relación a ello? Porque no nada más fue el que ya tienes publicado, sino hay en puerta este otro trabajo. Sí, ese pues lo digo aquí presente, ¿no? Usted es con colaboración con usted y es, pues es interesante porque es una memoria de lo que ha hecho el Valle de México para evitar las inundaciones, ¿no? O sea, eso es histórico, ese legado ancestral que nos han dejado, ¿no? Los antepasados de ese legado de estar sacando el agua aquí del valle, ¿no? Bien o mal lo han hecho, pero este artículo va a hablar de eso, cómo lo hicieron en su momento cuando terminó y ya Porfirio Díaz lo inauguró, pero sobre todo los trabajadores, cómo se transportaban ellos para llevar a cabo este proyecto. Utilizaban un ferrocarril chiquito, pero lo utilizaban, se le conocía como la cucaracha, y cómo es que hasta ahora ya se convirtió en una identidad de algunos municipios, sobre todo del norte del Estado de México y ya cercano al estado de Hidalgo, donde ya ahora lo ven como un referente, ¿no? Con nostalgia de que por ahí pasaba ese trenecito que antes solo transportaba a trabajadores y luego ya lo utilizaron como, pues ya de manera como negocio, ¿no? Ya hasta para pasajeros, ya con mercancía. Entonces, ahí están las fotos, ahí se ven las fotos de eso, también de los problemas que tuvo cuando se descarrilaba, lo que provocaba a la población por donde pasaba. Existe todo una... Hay muchos documentos que hablan sobre eso y va a ser interesante presentarlo al público, ¿no? Esa investigación. Sí, y yo aprovecho para que todas las personas que nos escuchen, darle mi mayor reconocimiento a Aarón. Me parece que yo siempre lo he comentado con mis alumnos cuando tengo la oportunidad de impartir principalmente las materias de seminario de investigación, que para hacer investigación requieres tres cosas muy importantes: disciplina, dedicación y tiempo. Y Aarón lo ha demostrado en este proceso de formación que tiene y están así, pues que ya tiene un artículo publicado. ¿En qué revista fue publicado, Aaron? Platícanos un poco también de la revista. Sí, la revista fue de la revista universitaria, se llama así, es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuando estaba revisando qué revistas podrían ser, fue recomendada por muchos investigadores, me dijeron, esa revista es muy buena, me la recomendaron. Y cuando ya mandé el escrito, el seguimiento que le dieron, hubo circunstancias, ¿no? Quisieron que se prolongara ahí un poco más, pero sí, estuvieron ahí atentos, hicieron buenas sugerencias, me mandaron para corregir algunas cosas, ellos mismos dieron sus sugerencias y fue ahí aceptado. Ya cuando ahora veo, como ahora sigo esa revista y veo el alcance que tiene esa revista, es muy, muy buena, ¿no? Los que escriben también allí, pues son obviamente investigadores, tanto de esa casa de estudios como de otras, ¿no? Y fue un buen lugar porque como es del Estado de México y el lugar que investigué fue un municipio del Estado de México, quedó ahí como un precedente y hacen una buena divulgación de mi artículo, ¿no? Entonces, esta semana salió, la semana pasada, perdón, y en esta semana hay mucha publicidad, se está compartiendo a más, pues en más varios lugares este artículo, entonces lo veo bien y es emocionante esto. Y la verdad es eh, digno decir que es un orgullo tener alumnos como Aarón, porque, bueno, lo voy a decir abiertamente porque creo que las cosas son duras en ocasiones, pero las cosas también con base en la realidad y con hechos, pues no deben, sino que darnos a conocer qué es lo que está sucediendo. Aarón, un estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en archivonomía, ya tuvo la oportunidad de publicar un artículo y desgraciadamente hay todavía profesores de la misma escuela que se dicen investigadores del instituto y no han publicado absolutamente un artículo y sobre todo en una revista de alto nivel académico. Eso me parece que Aarón debe sentirse muy orgulloso y que no nada más se queda
en un solo artículo, sino se está trabajando un segundo artículo gracias a su disciplina, su dedicación y a su tiempo. Y a mí la verdad me enorgullece. Yo no he tenido la oportunidad de ser su docente de Aarón. Yo creo que aquellos compañeros que han tenido esa oportunidad también deberían sentirse muy orgullosos, pero sí he podido conocer su trabajo, la calidad humana que tiene, pero sobre todo el gran compromiso, y eso me habla de que va a ser un muy buen profesionista. Y le agradezco el haber participado en este proyecto junto con Viridiana, junto con Leslie. Me parece que este proyecto son de las cosas muy buenas que nos ha dejado, porque nos ha permitido visualizar que la EMBA tiene la capacidad de que sus alumnos también se inserten y generen investigación. Aarón, ¿qué es lo que sigue para ti como estudiante, como profesionista? ¿Cuáles son tus proyectos ya a mediano y largo plazo? Sí, pues ya a mediano plazo concretarme o consolidarme como profesional en los archivos, em, utilizar la formación que he estado aprendiendo aquí en la práctica. Lo he estado haciendo ya en la administración y lo quiero hacer mejor, ¿no? O sea, sí, ya he visto los resultados de aplicar los conocimientos de la archivística y lo quisiera especializarlo, ir hacia donde va el asunto de los archivos de la manera digital y demás, ¿no? Sin olvidar las bases de un archivo físico. Hacia allá quiero concretarme como profesional en ello, prestarle servicio, pues digamos, a la sociedad, ¿verdad? Y que se beneficie de ello. Y a largo plazo, como lo comenté, sí, aparte, como ya tendría experiencia al respecto, quisiera eso compartirlo con los demás, ¿no? O sea, un docente que no solo fuera la teoría, sino lo que siempre aprecian los jóvenes, los alumnos, es que alguien que ya tenga práctica enseñe, ¿no? Entonces, eso me gustaría hacer a futuro y pues siempre reconocer a la EMBA, la escuela, esta escuela, la Casa de Estudios, pues como el, la que apoya a sus estudiantes, las autoridades que apoyan a sus estudiantes, dan oportunidades, el mismo Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Tiene o vincula a los estudiantes hacia otras áreas, los apoya y pues aprovechar las formaciones, ¿no? Hay becas, la verdad que sigue habiendo oportunidades para fomentar el conocimiento y la formación pues académica de uno, entonces aprovechar lo que esté al alcance mientras las circunstancias lo permitan. Aaron, ya para finalizar, ¿has tenido la idea de sobre qué tema va a ser tu línea de investigación en un futuro? ¿O todavía estás también en decidir decir, a partir de ciertos proyectos, pues todavía no defino bien cuáles son mis intereses de investigación? ¿Tienes ya alguna línea en concreto? Todavía no tengo específicamente un tema, pero sí lo quisiera hacer al lado junto o por el lado de la administración pública. He visto muchísimas áreas de oportunidad, como en todos los ámbitos, pero la administración pública yo sé que si se hace bien el trabajo se benefician muchas personas. O sea, yo mismo lo he visto porque yo soy usuario de la administración pública, ¿no? Porque he tenido que ir a hacer trámites, estar con los médicos, demás. Entonces, quisiera encontrar qué área de oportunidad específica, trabajarla para desarrollar ahí un proyecto, un campo de investigación y con eso titularme, ¿no? Pero sí me iría más por el lado de la administración pública, porque las cosas se pueden hacer bien, o sea, si alguien lo quiere hacer, ¿no? Quizá solo falta la voluntad o más cosas, hay muchas más cosas implicadas, ¿no? Pero de ese lado, apoyar a la administración pública con algún recurso para que se hagan mejor las cosas en un ámbito específico. Aaron, pues muchísimas gracias, y contigo es el fiel ejemplo de que la EMBA es fiel a su lema histórico de educar para preservar la memoria de la humanidad, y hoy justamente agregando y poner la técnica al servicio de la patria. En verdad es un orgullo conocerte, haber trabajado contigo. Espero que sigamos trabajando en otros proyectos de investigación y pues quedo muy agradecido de tu trabajo, y también es muy satisfactorio poder leerte en este artículo, que lo comentamos en alguna ocasión, le di una revisada, pero ya obviamente con toda la edición, con todas las cuestiones de estilo que hacen ya en las revistas, pues es un trabajo que queda con una calidad muy buena y que es necesario y obligatorio revisarlo. Pues muchas gracias y aprecio mucho esta oportunidad que se me dio aquí en la escuela y hasta de forma personal, ¿no? El apoyo que ha habido. Agradezco mucho y pues sí, la verdad es que esto motiva para seguir adelante.
Muchas gracias. Bueno, hasta luego a todas y a todas. Nos vemos en la próxima plática que vamos a tener en relación a estos trabajos que se llevarán a cabo con aquellas personas que hacen investigación en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, en donde nos compartirán todos sus conocimientos, las aportaciones, los trabajos que están realizando, sus objetivos, y que en beneficio de la biblioteconomía y la archivonomía, nuestros docentes, estudiantes e investigadores llevan a cabo en esta casa de estudio. Hasta luego y buena tarde.